Muy buenas noches. Estamos aquí con Marco Leiva. Él es ingeniero En obras civiles. en obras civiles. Actualmente se encuentra trabajando ¿dónde? Yo me desempeño en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en la Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana. Ok. Actualmente, ¿qué se encuentra ejerciendo dentro de esa área? Mira, específicamente yo trabajo en el área de inversiones de la Seremi de Desarrollo Social. A nosotros nos llegan los proyectos que van a ser financiados con fondos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, conocido como FNDR, y los fondos sectoriales del Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud. Todos los ministerios que presentan financiamiento pasan por nosotros para obtener la recomendación. Nuestros proyectos con RS son los que se financian. Si no tienen nuestra recomendación social, que es la que se conoce comúnmente, no van a ser financiados por este momento. En algunos casos específicos puede que sí, con excepciones contadas, pero la regla general es que para financiar un proyecto público con recursos del Estado tiene que contar con la recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ya, muchas gracias. A continuación le voy a hacer unas 10 preguntas de comunicación efectiva de acuerdo al curso que estoy ejerciendo. Ya. ¿Usted cree, desde que comenzó a trabajar, ha tenido que modificar su forma de comunicarse con el cliente? Constantemente, desde que comencé a trabajar, y hemos tenido que modificar nuestra forma de comunicarnos. A ver, me explico. Como te decía recién, a nosotros nos llegan proyectos que formulan municipalidades, servicios, alcaldes incluso directamente, o ministerios. Entonces, nuestros interlocutores, el que se sienta al frente de nosotros, pueden ser funcionarios de un municipio, que vienen a veces acompañados por organizaciones no gubernamentales, fundaciones como el Hogar Santa Clara, como el Hogar Las Rosas, de bomberos. También pueden ser comités de viviendas. A mí me toca revisar, desde el 2005 que estoy en el servicio, reviso proyectos de saneamiento sanitario, que consiste en hacer conjuntos de vivienda en las zonas rurales, en este caso, dotándolos de agua potable, alcantarillado, electrificación y pavimentación. Y me toca a veces también conversar con la gente directamente beneficiada, con los postulantes a los subsidios de vivienda. También hemos tenido conversaciones o proyectos que nos presentan ministros, que llegan, te golpean la puerta, ministros, Seremi de otros servicios. Entonces, incluso hemos tenido varios proyectos de prioridad presidencial, los famosos PP. Entonces sí, hemos tenido que saber interactuar y comunicarnos con diferentes actores de todo ámbito de tipo, conocimientos técnicos, conocimientos políticos y también autoridades de instituciones no gubernamentales como te decía, de Fundación Hogar de Cristo, de Funda Rosa, bomberos y todos. Así que sí, créeme, y constantemente tiene que estar uno adecuándose y saber cómo expresarse con el interlocutor que tienes al frente. La persona sabe, no le puedo hablar en términos técnicos, tengo que saber explicarle en términos de manera que la persona entienda lo que le estoy diciendo. Ahora, de acuerdo a lo que nos ha hablado, ¿de qué forma generalmente llegan los acuerdos con los clientes? A ver, voy a explicar un poco nuestra función. El cliente, en este caso el formulador que nos presenta el proyecto, busca en nosotros la recomendación, ya que le otorguemos la recomendación social favorable. Eso no quiere decir que nosotros otorguemos a diestra y siniestra nuestras recomendaciones favorables. Entonces somos un poco, entre comillas, los villanos, ¿ya?
que no es tanto así como que tengamos que llegar a acuerdos. Nosotros en nuestro Sistema Nacional de Inversiones tenemos un sinfín de metodologías de formulación dependiendo del sector al cual se va a presentar el proyecto, ¿ya? Entonces tiene que cumplir con esos requisitos mínimos para la formulación, para el levantamiento y la elaboración del perfil preinversional, ¿ya? Esa es una parte. El estudio preinversional, que nosotros le llamamos, tiene que tener sustento técnico en los documentos que nos respaldan, ¿ya? Y eso implica que si está completo el documento, el diseño de ingeniería está bien y está aprobado por todas las instituciones técnicas. Nosotros estamos viendo proyectos de inversión pública, como te mencionaba antes, por ejemplo, un saneamiento sanitario. No es solo el diseño de ingeniería de la red de agua potable y alcantarillado, es que esas redes estén aprobadas técnicamente, que cumplan con los diseños de ingeniería. Esas redes se van a construir en caminos públicos o a veces privados. Si son públicos, tiene que haber un reconocimiento de esa condición a través de la DOM, de que el camino sea un bien nacional de uso público, un BNUP, ¿ya? Si es privado, va a tener que haber una constitución de servidumbre de paso en el conservador de bienes raíces que se esté plasmando, que autoricen que esas redes se puedan plasmar ahí. Aparte, también vienen las roturas y reposiciones de pavimento, porque para hacer estas redes, por ejemplo, vas a tener que excavar. Después vas a colocar las redes, vamos a rellenar y vamos a repavimentar. Y eso con los estándares que te pide cada servicio. Por ejemplo, si estamos hablando de un camino rural, va a tener que tener la aprobación del servicio de la Dirección de Vialidad del departamento que corresponda, de la provincial que corresponda. Si estamos hablando de zona urbana, va a tener que tener la aprobación del Servicio de Vivienda y Urbanismo, el SERVI, o de la DOM si hay un camino que no está en esa juicio. ¿Ya? Si estamos instalando una planta de tratamiento, por ejemplo, va a tener que tener la aprobación de la Seremia de Salud, que certifica que la planta propuesta va a operar en norma y no va a contaminar el medio ambiente y las aguas tratadas van a poder ser utilizadas para riego, ¿ya? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros estamos un poco amarrados. Yo no puedo recomendar algo que no cumpla con eso, ¿ya? En la parte nuestra, a lo mejor de perfil de formulación, podemos tener algún tipo de acuerdo. Formúlalo de esta forma, hazles estos arreglos, ¿ya? Entonces, cuando tú me preguntas cómo llegamos a acuerdos con esto, por lo general, en nuestro trabajo nos llegan una primera presentación y nosotros hacemos observaciones, ¿ya? Que esas observaciones se llama RATE en el sistema, que es resultado del análisis técnico-económico. Tenemos lamentablemente en el sistema público chileno demasiadas siglas, pero se van a ir dando con el cuento. Con el tiempo se van a ir dando cuenta. Ya, dicho esto, uno pone un listado de observaciones y muchas veces, y es dentro de lo negativo de la pandemia, que ha sido harto positivo ahora para nosotros, que hemos podido hacer muchas videoconferencias y ya no necesitan que vengan, por ejemplo, físicamente para acá. Las comunas rurales están a veces muy alejadas. Piensa que venir de Tiltí, por ejemplo, o de Alhué, para la gente de allá le significa 2 horas de viaje a Santiago y las 2 horas de vuelta. O sea, en la práctica ellos viajando pierden mediodía, más la hora de la reunión. O sea, venir es un día perdido, que hoy día con las tecnologías de las videoconferencias se ha logrado recuperar y ganar ese tiempo. Uno, con estas herramientas, hemos hecho montones de reuniones últimamente en las cuales les explicamos: mira, esta es la observación, por tal y tales razones te la estamos haciendo, enfócala en esta forma para poder darle respuesta adecuada a lo que yo te estoy pidiendo. En esa forma podemos llegar a consenso, pero no es que yo diga no, déjamelo así y te lo recomiendo. No, nosotros no podemos, porque también nosotros somos fiscalizados y muchas veces hemos tenido a veces sumarios de la Contraloría General de la República, incluso cuando hacemos mal nuestro trabajo, y en algunos casos puede costarte la destitución del trabajo. Por lo tanto, no es un tema menor, porque tenemos bajo nuestra responsabilidad recursos del Estado, recursos públicos que son en la práctica recursos de todos los chilenos. De tú, de la profe, de yo, de mi familia, mi hijo, mis vecinos, mis amigos. Nos pertenecen a todos, por lo tanto
hay que ser muy cuidadoso con el tema de las recomendaciones y tiene que cumplir con todo. Por lo tanto, es complicado el poder llegar a un acuerdo y recomendar sin que cumpla. Continuando con las preguntas, quería hacerle una pregunta relacionada a la empatía. ¿Usted de qué manera ha incorporado la empatía para lograr un buen equipo laboral y lograr mejores atención al cliente? Como te decía hace un rato, y bueno, yo no tengo, entre comillas, gente a cargo, a mí me llega. Entonces, mi equipo de trabajo podría ser el formulador, la contraparte que tiene el servicio municipio en este momento que me está presentando un proyecto de evaluación, ¿ya? Pero eso no quiere decir que nosotros seamos unos bloques de cemento sin sentimiento y no nos demos cuenta de las realidades y de las calamidades que sufren la gente, ¿ya? Porque en la práctica los proyectos que se presentan a evaluación y financiamiento del público es para darle solución a un problema que le aqueja a las personas. Tengo como ejemplo hace un tiempo que en San Bernardo, uno no se imagina, a 10 cuadras de la plaza de San Bernardo, hay sectores de vivienda que las aguas servidas se les salen por los dormitorios y las cocinas, ¿ya? Entonces, uno, ¿en qué sentido podría decir que es empático? Uno reconoce la precariedad y la necesidad y el riesgo sanitario que tiene esa gente. Y en qué voy a tratar de contextualizarlo en lo siguiente. Me presentó la fuente financiera, en este caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para financiar estas obras. Pero estas obras eran dentro del predio particular, ¿ya? Y el predio particular, el FNDR, dentro de eso no puede financiar. Yo lo tuve que rechazar, a pesar de estar viendo esa tremenda riesgo y calamidad, ¿sí? Pero en función de eso mismo, reconociendo el tema, uno como trabaja con distintos servicios, contactamos en paralelo e inmediato a otros servicios que sí podía invertir recursos dentro de los predios particulares. Entonces, nos estamos poniendo en el caso ya no del municipio que es el que formula, sino estamos poniendo los pantalones de la gente que tiene el problema. Ellos los que son los que sufren. Y lo que ellos quieren es que, yo siempre digo, jocosamente, a ellos no les interesa que venga Farcas, que se ponga en el billete, que venga el Ministerio de Desarrollo Social, le recomienda así, que venga el FNDR, que venga el servicio. Lo que ellos quieren es que se lo solucionen, no importa quién se los haga, ¿ya? Entonces, ahí nosotros hicimos gestiones con el otro servicio y después de un año, eso sí, porque es un tema de conseguir los recursos, se pudo recomendar y esperemos que ahora esté en ejecución. Claro que es un tema, no, tampoco es que se ejecute rápido, pero ya por lo menos en un año y medio más ellos ya no van a tener ese problema, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas en general que todos los servicios públicos, ministerios, municipios y todo, incluso dentro de la misma universidad? Yo no le dije a tu profesora, pero yo soy ingeniero civil en obras civiles de la Universidad de Santiago. Entonces, créame que uno a veces también haciendo trámites dentro de la USACH va a golpear una ventanita y dice tiene que ir a hacer el trámite allá, en la época cuando yo estudiaba, y todos tienen visión así con visera de caballo de carrera, no miran para los lados, no ven cómo pueden ayudarse o complementar para buscar un fin común y solucionar un problema de la forma más rápida. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en algunos casos, con proyectos. Juntar a distintos servicios y decirle, oye, ¿cuál es tu visión en esto? ¿Cómo lo pueden abordar? ¿Cuál es tu problema acá? Entonces, y tratamos de juntar a la gente y decirle, ya, tienes esta observación en este servicio, esta otra, ¿cómo lo podríamos solucionar? Y le enseñamos o le damos las directrices para que apunten en esa solución. Yo me atrevería a decir ahí que uno, en ese sentido, la forma de ponernos en ser empático es de reconocer las carencias, las necesidades que tienen en este caso las personas y tratar de coordinar para poder sacar y recomendar más rápidamente el proyecto con todos los otros servicios. Desde mi servicio, la forma en que podemos hacerlo es Bueno, ahora una pregunta relacionada a la forma en la que usted transmite lo que quiere expresar a los trabajadores. ¿Qué método es el que usa
para que lo que usted transmite sea entendido por sus trabajadores de forma rápida y que puedan ellos expresar lo que se les ha comunicado? Mira, en general, lo que tratamos de hacer en estas reuniones es, bueno, escuchar el planteamiento que nos plantea la otra gente. Uno ya, por decirlo así, una escucha activa de ya, ¿qué me quieres transmitir? ¿Qué es lo que me estás expresando? ¿Cuáles son tus aprensiones? Muchas veces me dice, bueno, es que premura del jefe, del alcalde, del ministro, de lo que sea, y tenemos que sacar esto rápido. Y uno entiende que las presiones, sobre todo en los proyectos públicos, son muy fuertes, muy altas, y tenemos también el tema de la premura del tiempo. Imagínate que un alcalde un periodo alcaldicio dura 4 años, lo mismo que un gobierno. Imagínate que esté ya casi 4 meses instalándose y después van a querer empezar a mostrar logros y van a tener que empezar a desarrollar proyectos. Lo mismo pasa con los alcaldes, tiene que ser rápido. Ya, dicho eso, uno entiende que ellos a veces necesitan sacar proyectos rápidos. Por eso nosotros tratamos de gestionar previa a la presentación a veces, ojalá recomendamos que tengamos una reunión previa, una reunión de inicio, para que nos presenten el proyecto, lo contextualicemos y digamos, ya, de esto se trata, esto es lo que hay que hacer, trata de enfocarlo por este lado, ¿ya? Y tenés que traer todas estas aprobaciones, todos estos documentos, ¿ya? Y uno entiende, me refiero, y a veces, en algunos casos, cuando tú me preguntabas en una pregunta anterior si podíamos obviar o no, hay como situaciones que, como uno dice, que es primero huevo o la gallina, ¿ya? Por decirte, me explico. Yo sé que un proyecto X va a pasar, por ejemplo, por una calle privada, y los trámites y los tiempos que se toman en regularizar eso, hacer la inscripción, ir al conservador de bienes raíces y que salga eso regularizado, pueden pasar 2 y hasta 3 años. ¿Ya? Entonces uno que dice, ya, espero que esto esté regularizado y en 3 años más me presentas el proyecto y lo podemos hacer. ¿Qué implica eso? Que la gente va a estar 3 años sin recibir los beneficios del proyecto, ¿ya? Por lo tanto, eso no puede ser. Entonces, en ese sentido, sí, en que vamos a ser un poco más flexibles y no tener empatía y nos ponemos los pies de los demás, en que ya ustedes inician el trámite, hacen la inscripción, por ejemplo, en una notaría, sabemos que se va a hacer el trámite y ya está el trámite iniciado, listo. Damos la recomendación, pero en el documento ponemos se inició el trámite de regularización del terreno, ¿ya? Cosa que al momento después, en un par de años más, eso va a estar regularizado, ¿ya? Y tratamos de verlo así, dándote un ejemplo así palpable de lo que nosotros vemos, de cómo nos ponemos y entendemos a veces la situación en que ellos nos dicen cómo podemos solucionar este problema para poder darle curso más rápido a la ejecución del proyecto, ¿ya? Otro ejemplo que se está dando mucho, que esperemos si sale la nueva constitución política aprobada, por ejemplo el tema de los derechos de agua. O sea, aquí tenemos una crisis hídrica no solo en la región, en todo el centro norte de Chile, desde la 8ª región hacia el norte, estamos con una crisis hídrica tremenda. Y no puede ser que tengamos sectores donde los productores agrícolas tengan los grandes derechos, poseedores de los pozos de captación, y al lado tengan un sistema de viviendas donde no tengan agua. Entonces también ahí hay que ser flexibles, ver cómo negociamos para poder captar derechos y poder hacer un pozo y otorgarle agua a esa gente. Así también salió hace unos años atrás el decreto MOP que permitía las perforaciones y captación para consumo humano. Entonces han sido de a poco y con el tiempo buscándose soluciones, ¿ya? Pero uno se pone, escucha cuál es el problema que tiene la contraparte formuladora y veamos cómo podemos tratar de sacarlo más rápido. Pero tampoco regalando, por decirlo de una forma, la recomendación, sino que ya, ok, para nosotros, tu ministerio me va a acreditar que vamos a tener los derechos de agua, perfecto. Y están los trámites de regularización de terreno, perfecto. Y ahí vamos dando la recomendación, ¿ya? En ese sentido nos ponemos los pies de los demás y escuchamos nosotros desde mi punto de vista del trabajo que ejerzo ahora. Bueno, ahora relacionado en el área del respeto,
¿Qué experiencia ha tenido y cómo ha actuado frente a un cliente que es porfiado con usted o le ha faltado el respeto? Hemos tenido que soportar nuestros colegas, míos y todo, nos dicen los malos, como te decían antes, y ya estamos, entre comillas, con cuero de chancho. O sea, ya sabemos que todo el mundo nos echa la culpa de los retrasos de la inversión y que es culpa del Ministerio de Desarrollo Social, y lo tenemos un poco asumido, pero en el bien entendido de que guardando ciertos límites. Una vez te puedo contar una experiencia de que hace un 2012 fue, parece, el año, que estábamos en el Consejo Regional con los consejeros regionales y en ese momento el intendente, que hoy tiene la figura de gobernador, ¿ya? En una sesión nos llegaron a acusar de que estábamos coludidos con una empresa constructora en un proyecto que está en ejecución, que se está reevaluando. Esto fue post terremoto 27F, a propósito, que cuando se recomendó el proyecto antes del 27F no había napa subterránea en el predio. Y no sé si se acuerda, ahí le contextualizo a la profesora y a tus compañeros. Si tienen imagen que después del 27F en la zona de Isla Maipo, del Monte, toda esa zona, ¿se acuerdan que había incluso una cancha de fútbol que se partió y tuvo un desnivel de como 1 metro? Se formó, eso es lo que te demuestra ahí, es que ahí con el terremoto se formó una falla geológica, ¿ya? Y agua donde antes no había, aparecieron. Entonces durante la ejecución apareció una napa que antes no existía. Y te cambia el método constructivo. Entonces tenéis que empezar a cavar para poner la red de alcantarilla de agua potable con agotamiento continuo y todo eso. ¿Cuánto costo? Los consejeros nos acusaron de estar coludidos, que llevábamos camiones de aljibe a llenar el terreno con agua y todo para que la empresa cobrara más caro y todo se onda, incluso enlodando la honra de nosotros. Ahí mi Seremi nos defendió, que ponía la mano al fuego por la calidad profesional de nosotros, y yo también tomé la palabra en su momento y le dije al consejero que si seguía con esas palabras podríamos irnos a una demanda a tribunales y que él demostrara lo que estaba diciendo, porque estaba poniendo en honra mi calidad profesional, mi calidad humana, y que con el respeto que yo le dije eso yo no se lo aguantaba ni a mis padres muertos, que los quiero mucho, pero ellos jamás pusieron en duda mi calidad, menos voy a aguantar con el respeto que te estoy diciendo. O sea, no hubo garabato, no hubo violencia ni nada. Que si seguía, porque todas las sesiones del Consejo Regional quedan grabadas, si seguía argumentando de esa manera, que se atuviese las consecuencias, porque entonces nos íbamos a poder tener que ir a los tribunales para que demostrara él su acusación. En ese caso yo tuve ahí como un conflicto, así alguien, podríamos decir, entre comillas, irrespetuoso con el trabajo que uno hace. De formulación a veces uno puede decir, no, que no estoy de acuerdo, pero bueno, a veces uno tiene más confianza con alguno y uno le dice, ¿sabes qué? Hazlo como te estoy diciendo yo, porque si no, no te lo voy a recomendar cuando son porfiados. ¿Ya? Entonces, ahí te digo, en ese sentido, con el respetuoso de los porfiados, uno le dice, ya, cuando no entienden, de buena primera hay que decir, hazlo como te están diciendo para que tengas la recomendación. ¿Mm? Y siguiendo un poco con esta área, desde su perspectiva laboral, ¿el respeto entre trabajadores influye para realizar una producción efectiva y rápida? Es fundamental. No es que sea necesario, es fundamental. Yo te voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui memorista, yo trabajaba en el Laboratorio Nacional de Vialidad. Y te doy un ejemplo. En la construcción de un camino, se está ejecutando el camino. Hay un ingeniero residente que es el que está encargado de la ejecución del camino. Pero durante la faena hay labores de medición de topografía, que las curvas de nivel estén quedando como corresponde. Medición de calidad de los materiales, que las compactaciones de los rellenos de suelo estén quedando como corresponde, que los hormigones que se estén usando sean los de resistencia que se especificó, la de enferradura, y así un sinfín. El ingeniero no es el que está metido en la obra, para eso tiene la gente que está apoyando, los constructores, el jefe, el capataz y todo. Si ellos no los tienes contentos y no son de confianza y no trabajan bien, ten por seguro que esa obra va destinada a un fracaso.
Y ejemplos tenemos muchos en las inversiones públicas, o sea, proyectos que han tenido que rehacerse por malas ejecuciones. ¿Ya? Entonces, sí, tenés que tener un buen fiato con tu equipo de trabajo. Y lo que yo encuentro que también sí falta harto es el tema de un incentivo. No solo que bien, que haces el trabajo, sino que también falta, oye, si yo gano X y tengo tanta utilidad por sacar el proyecto antes, ustedes, tal porcentaje de eso es para ustedes. Háganlo bien y háganlo rápido y van a tener un premio. Pero sí, es fundamental el tener un buen equipo y el respeto, incluso felicitarlos. Aquí no me hizo otra pregunta, pero no solo que tú tengas un buen trato, sino que también decirle a la gente, estás haciendo un buen trabajo, Mauricio, ¿ya? Me gusta tu trabajo, o de repente también en forma correctiva, pero en buena posición, mira, puedes mejorar por este lado, enfócate por acá para hacerlo mejor o más rápido, pero con respeto. Bueno, ahora relacionado a los vicios del lenguaje, ¿cree usted que usar una buena dicción sin usar vicios o modismos genera un vocabulario adecuado para la comunicación entre su grupo de trabajo? Sí, es ideal, es fundamental, sobre todo cuando tú te estás dirigiendo a un grupo que no conoces. No vamos a hablar con modismo, con chilenismo, garabato ni todo ese tema, ¿ya? Hay que expresar de buena forma las ideas y los temas que uno va a tratar. Obviamente también, como te mencionaba anteriormente, enfocado en tu grupo objetivo. Si son profesionales, si son políticos, si son gente común y corriente que va a ser la beneficiaria, le hablan de distintas formas, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que dentro del trabajo igual use modismo. O sea, por ejemplo, como te decía, yo ya llevo 17 años acá en el servicio y tengo interlocutores de municipio y de servicio que también llevan otros tantos años, a 15, 17, casi al mismo tiempo. Entonces ya, no te voy a decir que seamos amigos, pero sí nos conocemos. Entonces el chilenismo a veces sale, oye, pero pucha tal, no hagáis esto, no la cagué, disculpa, este no es el nivel. Ah, sí, ¿me entendí? Como ese ejemplo se da, pero ya porque hay un poquito más de un grado de confianza mayor. Cuando tú no la tienes, no puedes andar hablando con garabatos, ni con el viste, que para que está, no le sigue, anda para allá, ¿cachai? No, esas cosas trata, o sea, cuesta. Cuando mucha gente tiene muchas muletillas, y todos las tenemos, cuesta sacarlas. A veces cuando uno está hablando, le cuesta sacarlo, pero ya, con la práctica se va mejorando, ¿ya? Y te vas a dar cuenta que uno siempre se va a ir perfeccionando y siempre vas aprendiendo. Y tienes que ver efectivamente con quién tú estás interactuando para ver cómo te expresas. De acuerdo a las habilidades sociales en su trabajo, ¿qué tuvo como profesional que pulir, controlar y modificar cuando empezó a negociar con las distintas empresas o firmas en el desarrollo de su trabajo? A ver, contextualizándote en el trabajo, como ya les expliqué, que nosotros trabajamos con formuladores, interactuamos con municipios y servicios, he tenido que pulir y aprender a ser muy paciente, ¿eh? Porque a veces tú le explicas a la gente una vez, crees que tú entendió, ¿no entendiste? Sí, te dice, y después te pregunta lo mismo. Entonces preguntas 2 veces, 3 veces. Internamente uno piensa, bueno, esta persona me está tomando el pelo, tonto, no sé. No, eso es lo que te digo. Uno que he tenido que aprender a hacer es a controlarte, en ese sentido de no explotar, de no te con rabia, a los que uno tiene confianza, como te decía antes, que así, oye, pero ya, corte, te estoy diciendo. Pero a otros tienes que decir y tener la paciencia suficiente para contar hasta 100, hasta 1000 a veces, y ya, ok, sí, y tener que explicar nuevamente con peras y manzanas para que entiendan claramente lo que uno le está pidiendo. Entonces se ha fortalecido mucho la paciencia, la tolerancia también a esas las tonteras que a uno le dicen, y como te decía, también cuero chancho, porque sí te van a decir que tú eres el culpable, que tú estás coludido.
que tienes, ¿cómo se llama?, operador político, no han dicho nosotros. Entonces, nosotros, te puedo dar fe de mis colegas y en las regiones también, que no miramos si el servicio del alcalde es de este lado o de este otro, nosotros miramos técnicamente el proyecto, ¿ya? Y eso es otra cosa que también hemos aprendido a, ¿cómo se llama?, a desarrollar, la tolerancia a los ataques. Que te dicen, no, usted es culpable, ya, sí, soy el culpable. Listo. Porque claro, no te atacan, pero cuando sale algo bien o haces un proyecto y nadie te felicita. Bueno, y por último, le quería preguntar si alguna vez han tratado de amenazarlo o coimeado para algún proyecto y cómo lo ha resuelto. A ver, ya te conté la experiencia que tuve con los consejeros respecto de una amenaza. Y ahí tratamos de poner los puntos sobre las guías, como se dice, y decirle, bueno, si usted sigue con eso, nos vamos a tribunales con los abogados para que demuestre su acusación. También me recordaba que tuve un proyecto que era de prioridad presidencial, que era el acceso del parque de Quinta Normal por el metro. Es un proyecto de la primera administración de la presidenta Bachelet. Entonces, lo que decía la gente, ok, este es presidencial, ¿cómo van a estar pidiendo las cosas? Entonces, ¿cómo lo solucioné? Yo les dije, perfecto. A lo mejor no vamos a pedirles una formulación, cuál es el problema y todo. Pero yo pesqué el legajo técnico y le digo, liciten ahora con esto que usted me está entregando. ¿Puede construir? Y cuando se quedan callados y le dicen no, entonces usted mismo se está dando la respuesta que el proyecto está incompleto. Cuando el proyecto lo tenga en condiciones de ser licitado y ejecutado y se pueda construir, podemos hablar. Eso podríamos decir que han sido como las presiones grandes que me han tocado durante mi vida profesional. Respecto de las coimas que tú hablas, mira, nosotros tenemos situaciones en las cuales los proyectos durante las ejecuciones, y es normal que ocurran cambios. Cuando esos cambios son muy grandes, sobrepasan el 10% del presupuesto o hay un cambio significativo de la obra a construir, se tiene que entrar nuevamente a lo que nosotros llamamos a reevaluar el proyecto, a hacer los cambios técnicos que correspondan y encontrar los nuevos indicadores de rentabilidad. Bueno, una vez me tocó en el caso de una empresa constructora que me dijo cómo podían hacer ellos para apurar el tema de obtener la recomendación. Entre comillas, apurar me lo dieron a entender como si me pagaban si yo recomendaba antes. Y yo les dije que la forma en que ellos podían hacerlo para apurar era que se dirigieran a la institución técnica y contestaran como corresponde lo antes posible para obtener la recomendación. ¿Y por qué? Porque claro, es tentador de repente que te ofrezcan dinero, pero corres el riesgo de irte preso, como le ha pasado a muchos funcionarios públicos que después ven ahí que son coimeados o han sido desfalcados, como salió hace poco a una profesional del registro civil de Temuco. Por ahí vi que se fue desfalcó con más de 15 millones de pesos al servicio y ahora de estas presas y destituida. Entonces tú dices, ¿vale la pena? Pero a lo mejor 15 millones es tentador en su momento, pero tú dices eso, a lo mejor es el sueldo de ella de un año y ahora se quedó sin trabajo, sin nada, más encima detenida. Entonces, en general, como actitud de vida, tú tienes que pensar mucho si vale la pena hacer algo que no sea correcto, que no esté en línea con las leyes, ¿ya? No debieses hacerlo nunca, ¿ya? Pero pensar en los pros y los contras, sobre todo los contras, porque es tentador la plata fácil, pero te puedes quedar hasta sin título profesional. Después, ¿qué haces? Hemos terminado con esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por haber respondido a estas preguntas. Esperamos que toda la información sacada de estas preguntas hacia el ingeniero Marcos Leiva sirvan para poder instruirse, informarse de cómo un ingeniero puede de repente sufrir o pasar por experiencias laborales que uno cree que no son tan cotidianas, pero él, claro, él lleva trabajando 17 años, si no me equivoco,
y ha pasado por tanto en su trabajo que él ha podido, como una pregunta lo aplicaba, el pulir y tal vez controlar muchas de las acciones que tiene como ingeniero. Yo quiero también despedirme, darte las gracias a ti por la oportunidad de expresarme, a la profesora por el curso, la felicito. Es bueno que ustedes como profesores enseñen esto a los alumnos. A ustedes también, chiquillos, es muy importante que no pierdan de vista de que ustedes trabajan con personas que tienen que saber expresarse y comunicarse con la gente de forma adecuada. Ojo, ojalá también tengan, no sé si van paralelo en este curso, no solo la manera de hablar, sino también la manera de redactar correctos informes, porque a veces como ingenieros nos vamos mucho a los números y adolecemos del tema de la redacción correcta y el análisis como corresponde en un informe que se tenga que desarrollar. Y nunca pierdan de vista que trabajan con personas, si bien hacen trabajo de ingeniería, pero trabajan para personas. Y el proyecto, la mayoría de las veces, no es suyo, es de un cliente. Y hay que hacer lo que el cliente te diga. Eso.